Tiene 36 años. Nació en Quilmes, pero se crió en Florencio Varela. Actualmente es profesor de matemáticas en nivel secundario y continúa su formación en la carrera de licenciatura en composición dentro de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. Ama la música y el teatro. También es actor de teatro musical. Lo loco es perfecto, la mierda es perfecta y yo soy perfecto. En Historias de Vida, hoy te presentamos a Noa Cerante. Muy buenas noches, mi nombre es Ludmila y hoy tenemos un programa enmarcado en el 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans. Para eso nos acompaña Noa, como estábamos viendo, Noa Cerante. Es actor de teatro musical, profesor, estudiante también de esta universidad. ¿Cómo estás, Noa? Muy bien. Muy bien. Bueno, estábamos viendo ahí un pedacito de toda tu obra. Contanos un poco más cómo te formaste o dónde. Bueno, como profesor de matemática me formé en el Joaquín B. González, en Capital. De todos modos, estuve relacionado con la música desde los 5 años más o menos. En ese momento en la iglesia donde iba les había gustado cómo cantaba y me empezaron a agregar en grupos de canto y en coros de niños. Y la profesora, después que tuve de música en la escuela, me empezó a enseñar de forma particular canto y estuve haciendo canto desde esa época. Y al teatro musical creo que empecé un poco como casi todos los que agarramos el teatro musical en mi generación, que es un poco por Disney y todas esas películas de los 90 que tenían su obra musical. Claro, que nada, por lo menos a mí me tocaron bastante y tenía la costumbre de cantarlas en casa y no sé, mi tío tenía un videoclub y me pasaba las grabaciones, los videos de las películas, entonces los veía una y otra vez y cantaba con la tele y como que entra un poco por todos lados el tema de la presencia de la música. Y me empecé a formar de forma más específica ya de adulto, con profes de canto, haciendo teatro, talleres de montaje. Vengo haciendo talleres de montaje desde 2013, así que un par de años encima de teatro musical. Como metiéndote un poco en ese mundo, fuiste de a poco, digamos. Sí. Y de tu primera obra, ¿te acordás cómo fue? No, re bien. ¿O cómo te acercaste a esa primera interpretación? La primera obra que hice fue Rent. De hecho, fue la obra que hice más veces. La hice 4 veces hasta ahora. Siempre en lugares distintos y en papeles distintos. Rent es una obra sobre... Es un grupo de artistas en Nueva York a fines de los 80, principios de los 90, plena pandemia del SIDA y artistas que en su gran mayoría se están muriendo de hambre porque hace frío, es invierno, están de ocupas en un edificio y el que es el dueño del edificio y era su mejor amigo los quiere echar. El primer papel que tuve fue el del mejor amigo que los quería echar. Y estuvimos creo que 8 meses ensayando esa obra y fue una experiencia hermosa estar arriba del escenario interpretando un papel. Hasta ese momento lo que había hecho arriba del escenario era cantar, nunca actuar, y esa fue la primera vez que como empecé a mezclar y me enamoré de eso. Y seguí haciendo, después tuve un par de años de hiatus y después volví a hacer, hice obras como, no sé, Frozen, Moulin Rouge, Mamma Mía, siempre papeles diferentes y cosas diferentes y como experimentando con diferentes. Sí. Y en esa primera obra que tuviste ese personaje, ¿cómo que estuvieron todos esos desafíos? ¿Cómo fuiste encarando eso? Lo que estaba más seguro fue con muy era difícil,
Sí, fue enfrentaste difícil, fue difícil todo porque de una, digamos. no tenía formación en la parte de canto y no tenía formación en la parte de baile. Claro, ahí tenías que mixear encima los dos. Y siempre me sentí muy de madera con las dos cosas y plantearme estar arriba de un escenario y estar interpretando era, ok, tengo el desafío concreto, tengo que aprender para esto y tiene que salir bien, entonces aprendo en función de eso. Fue como el incentivo para empezar a aprender otras cosas nuevas y plantearme un desafío que me hiciera crecer. Y después todas las otras obras fueron un poco seguir con eso. Seguir Bueno, ese proceso quiero de este ir desafío. aprendiendo. Y bueno, Ren después la volví a hacer como ensamble y la volví a hacer haciendo al protagonista o narrador de la historia, que es Mark. Y creo que ese fue el definitivo, no porque sea el mejor papel que hice, sino porque... Eso te iba a preguntar también, digo, ¿cuál fue ese papel con el que, no sé, profundizaste más o que personalmente? Mark, definitivamente fue Mark. Mark siempre me llamó la atención porque es un... mira la historia como un narrador y la quiere mirar desde afuera, pero está desde adentro de la historia. Es un personaje que narra, es sí, el principal que va narrando. En Rent, él es un cineasta que empieza a filmar las vidas de sus amigos para tratar de hacer un documental. Y en el medio de eso pasan todas las cosas que pasan en Rent, que no voy a estar contando todo. Spoileando. Pero es un personaje que viene de un lugar privilegiado y está rodeado de un montón de gente que le pasan un montón de cosas horribles y él quiere filmarlo y decir que se está involucrando, pero no se está involucrando realmente, y ese es el conflicto del personaje en sí, que no se involucra lo que debería estar involucrándose cuando son sus amigos los que está filmando. Y me interpeló bastante siempre el personaje, más que nada por el lado humano, no sé, no me imagino yo no involucrándome en la vida de mis seres queridos y encarar un personaje que quiere, o sea, que tiene esa complejidad. que se siente como un poco afuera, era el desafío en ese caso. ¿Y hay algún papel así en particular que tengas el deseo de hacer más adelante, como algo que digas, esto lo quiero, esta obra o este papel? Antes de Mark había querido hacer a Henry en Casi Normales y lo hice. Y ahora el que me está quedando pendiente, que tengo muchas ganas de hacer, es de Hadestown a Hades. Hadestown es el mito de Orfeo y Eurídice contado alrededor de la crisis del 30 y la Gran Depresión, con música de jazz y toda esa estética. Y Hades, el registro es un bajo o barítono muy grave, y después de que empecé la transición hormonal, me pasó que se me agravó muchísimo el registro. Yo venía de un registro de tenor o contratenor y me bajó de un ondazo como 2 octavas y empecé a tener unas notas graves que me gustaban mucho, y este personaje las reaprovecha. Claro. Y es el Te personaje deja que me lucir encantaría. todas esas notas. Está bien. Sueño con ese personaje. Es un proyecto ahí. Sí, real. Y después, bueno, más de tu vida personal, ¿estás casado, no? Estoy casado, estoy con mi esposa, empezamos a salir hace 15 años, el mes que viene cumplimos 15 años juntos, y nos casamos hace 9 años. Mira, justo como en el marco de la ley de matrimonio. Sí, nos habíamos comprometido, de hecho, un mes antes de la ley de matrimonio. En ese momento no pensamos que nos íbamos a poder casar en Argentina. Y el día antes que saliera la ley fue la primera vez que fui a una marcha. Y estuvimos en la Plaza del Congreso juntos. Hacía muchísimo frío ese día. Y yo me andaba escapando de las cámaras porque no les había contado a mi familia todavía. Claro. Fue mucho antes de mi transición, entonces era problemático estar saliendo con una chica. Y esa noche nos quedamos los dos despiertos hasta que salió. Mirando, sí. Sí, hasta que salió la votación. Fue como a las 5 de la mañana, una cosa así. O sea, se volvieron a su casa. Nos volvimos a nuestra casa porque no podíamos disfrazar de ninguna manera quedarnos. Y
ella, Claro. yo estaba desde la cama con la computadora de mi mamá que se la había pedido prestada en una pestaña de incógnito para que no se enterara que estaba mirando eso. Y Todo- sí, todo sí, secuencia. mirando, Sí. tratando de buscar hasta el Sí. más mínimo detalle para no delatarme. Y ella estaba en la casa de ella, en Lanús, con la computadora en el piso y muerta de frío porque era el único lugar donde tenía señal porque no le andaba bien el router, y nos quedamos despiertos hasta que salió la votación y lo festejamos Y medio en festejaron silencio y y separados. nos llamamos por Sí. teléfono para hablar en ese momento. Estábamos con MSN prendido, Una una pila de felicidad años. terrible. O Sí, sea, sí, porque era saber que nos íbamos a poder casar acá. Sí. Y en efecto, después nos casamos en 2015, en octubre de 2015. Unos años después se casaron. Un par de años después. Sí. Sí. Yo tampoco había hecho la transición para ese momento, empecé la transición a fines de 2019. Claro, más acá. Sí. ¿Y qué consideras que fue como una transición o cómo concebís esa construcción identitaria? Yo creo que desde siempre me había cuestionado lo que se me quería imponer como mujer. Y no estaba cómodo, no estaba de acuerdo y yo pensé que era solamente en su momento porque era, no sé, Por el era una estereotipo. persona rara y no quería ajustarme a los estándares que querían imponerme. Pero Sí, que hay miles o sea, que son muy fuertes. Sí. con los años ya de adulto y pensando las cosas de otra forma y analizando mi propia identidad, mismo atravesado con todo lo del teatro, porque el teatro un poco hace que uno se cuestione cosas y se plantee. Y empecé a cuestionarme sobre mi propia identidad y pensar si esa incomodidad que sentía era solamente por la etiqueta o por el moldecito o por qué. Sí, sí. Y terminé, después de muchos meses de darle vuelta, llegando a la conclusión de que quería hacer la transición. Sí, para mí fue una transición que empezó primero por lo social, desde lo chiquitito, de hablarlo con mi esposa y con algunos amigos y gente muy cercana, y después irlo pasando a mi grupo de teatro, que me parecía importante que lo supieran porque yo quería ya presentarme y empezar a transitar las obras como varón. Y más adelante a la escuela donde trabajo, Sí. y que también me apoyaron un montón y estuvieron siempre atentos a cambiarme el nombre en el listado, a cambiarme Sí. Todo los lo burocrático pronombres. que hay que Sí, hacer. Sí. a cambiar los pronombres en la forma de tratar conmigo y estar atentos a cuando yo eligiera mi nombre. Y me llevó después de tiempo y de analizarlo y de sopesar posibilidades a eventualmente empezar la transición hormonal. Claro. Y también fue todo O sea, eso fue algo que le consideraste. Sí, Decías, lo consideré pero no. que... Además tenía mucho miedo de hacer la transición hormonal principalmente por la voz. Claro. Porque siento Claro, que la que música es me tu herramienta atraviesa también. tanto y que la voz la uso no solamente para esto que me gusta, esta parte de mi carrera que me gusta, que es la del teatro musical, sino que también la uso en mi carrera profesional como profesor. Dije, es un riesgo y no sé si estoy dispuesto a correrlo. Y eventualmente fue como, sí, quiero. Quería los cambios que venían aparejados con la transición hormonal y nada, era lo que Sí. sentí Lo que era el dijiste. siguiente paso Sí. que quería hacer. Arranqué y o sea, a los 2-3 meses ya me empezó a grabar la voz. Rápido, Fue rápido. rapidísimo, sí. Eso es por... Sí, por las mismas ¿Artistas o? hormonas. Básicamente tuve una segunda pubertad. Claro. Y pasé por una especie de pubertad Sí. masculina donde se me grabó la voz, donde Sí, empecé sí. a tener Bueno, mi barba. amigo hizo donde, todo el proceso hormonal. y donde, nada, empecé a pasar lo que pasa un varón adolescente entre los, no sé, 14, 16. Y me estaba empezando a pasar a mí. Y fue sí conocer de nuevo mi voz, encontrar de nuevo los lugares donde cambia, las formas de respirar, dónde colocar.
en el pedacito que se escuchó antes que estaba cantando, llevaba un par de meses ya en trabajo hormonas y me llevó bastante trabajo volverme a encontrar con mi voz en eso. Sí. Y reconocerme en esta voz nueva que es más profunda y tiene otras inflexiones. Claro, imagino que desarrollarla en lo artístico, en la faceta artística, es como Sí. de vuelta volver a ese entrenamiento. Sí, vocal. es que lo tuve que hacer de cero, porque fue conocer de nuevo dónde cambiaba, cuáles eran las expresiones los tonos que podía usar para expresarme, cuáles no, porque Claro. no porque no pudiera, sino porque no se escuchan de la misma manera en la voz que tengo ahora. Y es algo que sigo conociendo y que sigo explorando, Claro. y que me sigue llevando tiempo y esfuerzo activo de mi parte. ¿Y la elección de las interpretaciones de los papeles también, o ya venías como haciendo? Sí, me afectó bastante también a la interpretación. Claro. Sobre todo porque en el teatro musical algo que pasa mucho es que los papeles, por ejemplo, de varones suelen estar escritos para tenores. Sobre todo si son los buenos del musical o los protagonistas. Y ya no soy un tenor. Claro. Entonces esas notas que antes me quedaban re cómodas, ahora ya no me quedan cómodas y me implica cantar canciones en otro registro, en una octava más bajo, y eso hace que a veces tengan que cambiar las pistas y genera roces. Y fue en realidad una de las razones que me llevó a estudiar música ahora, Claro. que me trajo acá a la UNC. Claro, poder desarmar esa parte técnica. Y poder empezar también a escribir cosas para otros registros, para otras voces y para otras identidades. ¿Por qué no? Claro, sí. Como me habías comentado en un momento esto de que querías, no sé, empezar a pensar vos sus propios proyectos, ¿no? Claro, Como mis propias, desarrollar. o sea, otras historias que cuenten por ahí cosas que pasan también en la comunidad LGBT y que no sean necesariamente el conflicto de salir del closet o el conflicto de Sí. quién soy y voy a hacer la transición, o el conflicto de con quién quiero salir, que sean, Sí. no sé, historias que Reflejen de verdad como otras que complejidades. claro, otras complejidades de personas LGBT que no necesariamente pasen por solo el ser LGBT. Claro. Que sea un aspecto más Sí. de la construcción De la del vida, personaje sí. y no el conflicto principal. Y es algo que no lo veo y que cuesta encontrar esa representación en el teatro musical, que usa tantos estereotipos Claro. el teatro musical. Sí, sí, aparte Y- uno sabe que se necesita, o sea que si eso estuviera, un montón de gente se encontraría un como montón que, de gente, que eso está bueno. es que un montón de gente creo que se encontraría en esas historias y un montón de gente estaría más atraída a contar historias y a presentar cosas diferentes y que interpelen al público desde otro lado. Y no creo ser la gran innovación del teatro musical, pero me gustaría sí ser ese motor, parte de ese motor de cambio. Y empezar a contar otras cosas. Y encontrarme yo también en esos lugares. Me gustaría poder ser el bueno de una historia, cantando con el registro grave que tengo. En muchos lugares donde se hace teatro musical, ya sean, no sé, producciones comerciales o talleres de montaje, no se suele considerar al que canta grave como el protagonista. El que canta grave es o el compinche o el villano o es ensamble. O no sé, una chica que canta grave, tampoco se ven muchos papeles para mujeres que canten grave. Le darías como otra... Y sí, otras podría visiones. tener podría haber otras múltiples. oportunidades, otra diversidad, otra riqueza en la presentación de historias que hoy no hay. No sé todavía qué es lo que voy a contar, pero estoy tratando de aprender para eso. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias por invitarme. Chao, hasta luego.